Esa que está en la palabra que vamos a estar viendo, de que honra a tu padre y a tu madre y largos serán tus días, tendrás largos días y te irá bien, ¿no? Esa es una promesa que existe para los que honramos a nuestros padres, y la vi muy materializada en mi abuelita, pero algo que yo como que no estaba muy segura o como que no entendía muy bien era que mi abuelita no tuvo a sus papás porque lamentablemente ellos fallecieron cuando ella era jovencita, y ella se comprometió con su mamá a cuidar a todos sus hermanos. Ese fue un compromiso que ella hizo, y su mamá después se fue y ella desde muy joven asumió esa responsabilidad. Entonces yo decía, vaya, tú puedes honrar a tus papás aunque tus papás no estén, ¿no? Y es algo que a veces como que ignoramos, pero en ella lo vi muy real. Esa honra que ella dio a sus padres a través de asumir esa responsabilidad le dio largos días y una buena vida. Entonces, para comprender nosotros cómo nos relacionamos con nuestras autoridades, es necesario profundizar un poquito en cómo nos relacionamos con nuestros papás, con nuestra referente inmediato de papás. ¿Están conmigo? Sí. Mariana, pilas pues. Quiero que en esta enseñanza entonces vamos a ver cómo es la relación entre padres e hijos, qué deben hacer los padres, qué deben hacer los hijos, qué no deben hacer ni unos ni otros. Y para comenzar quiero que vayamos a Efesios 6 del 1 al 4. Estos son los versículos sobre los cuales vamos a... ¿Sí? ¿Quieres que cambie de micrófono mejor? ¿O se va a estar cortando así? ¿Cómo? ¿Así? ¿Me lo acerco así? Ok. Entonces, bueno, vamos a comenzar a revisar este pasaje, por favor. ¿Quién me ayuda a leerlo? Aquí. Sí. Y dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Leímos el primero? Sí, ¿verdad? Hijos, obedeced en el Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Quiero que vayamos un poquito al contexto. Aquí dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Está hablándole, dice, uno lo lee rápido y dice, no, pues se refiere a cualquier hijo. Pero si nos vamos al original, al griego original, ¿qué hago? ¿Perdón? Ok. ¿Así? Ok. Perdón. Muchas gracias. Bueno, entonces cuando nos vamos al original, la palabra hijos, que se usa en el primer versículo y también en el cuarto versículo, viene del griego tekna, que significa niño. ¿Ok? Entonces aquí Pablo le está diciendo a los niños que honren a su padre y a su madre a través de la obediencia. El mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. El camino cuando tú eres niño es por medio de la obediencia. No necesariamente siempre vamos a honrar a nuestros papás en toda la época de nuestra vida, a lo largo de todos nuestros años, de la misma manera. La honra cambia conforme nosotros vamos cambiando. ¿Sí? Ok, está bien. Ay, es que quería las manos libres, pero bueno, está bien. No hay problema, aquí nos adaptamos. Entonces, estamos en que el principio general y el mandamiento que Dios nos da es honrar a nuestro papá y honrar a nuestra mamá. Pero cuando somos niños, nuestra forma de honrarlos es por medio de la obediencia, ¿ok? A los papás, ¿qué es lo que les corresponde? ¿Qué dice ahí en el versículo 4? No provoques a ira. Ajá, ¿y sino que qué? Sino amonestarlos, sino criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Entonces, yo también me pregunté un poco así como, a ver, pero si a mí me dicen, o sea, no los lleves a ira, sino que los disciplines, a mí como niño, como joven, a mí me enoja que me disciplinen. O sea, más bien, si me disciplinas me vas a llevar a ira. Entonces como que no me hizo mucho clic eso.
y también me puse a indagar un poquito en qué significa amonestación y disciplina en el Señor. Entonces vemos que amonestación viene del griego nouthesia, así se escribe nouthesia, y significa reubicar la mente a través de una advertencia de Dios. Reubicar la mente, o sea, el niño tiene la mente por aquí y el papá agarra con una advertencia, un consejo de Dios y la pone por acá. Mejorar la manera de forma que el amonestado pueda llegar a una solución de Dios, ¿ok? Llevar a pensar a los hijos como Dios lo haría. Eso es amonestación, no es el regaño sin sentido, no es nada más como el castigo por castigo. Hay una reorientación, una reubicación. Justamente esta es la misma palabra que usa Pablo en Romanos 12 cuando nos dice que no se conformen a este siglo, sino que se transformen por medio de la renovación de su entendimiento, ¿no? Es la misma palabra, esta es la amonestación, la nouthesia. Y disciplina viene del griego paideia, que significa instruir y entrenar para llevar a un desarrollo completo. Cultivar la mente por medio de instrucción, amonestación, entrenamiento y castigo. Y la última definición, que es como con la que más me quedo, por si alguien quiere tomar nota, es cultivar el alma corrigiendo errores, así como refrenar las pasiones, ¿ok? Entonces la responsabilidad de un papá es amonestar y disciplinar a sus hijos de manera que ellos lleguen a pensar como Dios lo haría y tengan un propósito propio y se desarrollen en él, ¿ok? Esa es la responsabilidad de un papá. ¿Y qué pasa cuando un papá no lo hace? ¿Qué pasa? Es lo primero que nos dice Pablo: no provoquéis a ira. Los hijos se enojan, se amargan, no llevan a cabo su propósito en el momento en el que no son amonestados y disciplinados. ¿Y esto cómo lo podemos ver? Bueno, por un lado, yo me acuerdo mucho, sobre todo en el siglo pasado, la formación que se le daba a los hijos era muy, como muy sentido a disciplinar, muy con ese enfoque muy duro, muy rígido, ¿no? Y era te castigo y luego pregunto, o sea, por ahí tuve un pariente que así era: primero castigaba y luego preguntaba, el primero pegaba y luego preguntaba. Entonces era una sobredisciplina, un abuso físico, lamentablemente es lo que era, y eso generaba ira. ¿Por qué? Porque no había una verdadera reubicación de la mente, no había una verdadera formación, o sea, nada más era un castigo, sin el ánimo de en verdad llevar a un mejor lugar al niño, ¿no? Y por el otro lado está, pues ya, como consecuencia de que hubo tanta violencia en una época, a lo mejor contra los hijos, pues ya estamos ahora en la época de no, es que al niño no hay que decirle nada, no hay que pegarle o no hay que corregirlo, simplemente apapáchalo, consiéntelo. Y también generamos una generación de jóvenes y de niños que están frustrados porque creen que todos se lo merecen, y cuando llegan a la vida real están amargados porque no es verdad, porque en tu trabajo no te van a dar todo como tu papá te lo daba, ¿no? Entonces, de cualquier manera, sea por un lado o sea por el otro, tú te amargas y te enojas. Y eso es lo que está diciendo Pablo en este versículo: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Eso es lo que pasa cuando no los amonestamos y disciplinamos en el Señor, ¿ok? Entonces, tengo una pregunta. ¿Por qué Pablo en el versículo 6 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres? Después en el versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre. Y después cierra otra vez en el versículo 4 con: y vosotros padres. ¿Por qué no siempre habla padre y madre, sino que habla también, sino que más bien parece que está excluyendo a la madre cuando habla en el versículo 1: hijos, obedeced en el Señor solo a vuestros padres? Yo me pregunté eso porque dije, pues ¿por qué no? Si está hablando de honrar a tu madre y a tu padre, ¿por qué ahí solamente habla de los papás? Entonces, como yo soy muy preguntona, me puse otra vez a investigar, y pues resulta que este versículo fue escrito en un contexto pues en el cual el papá es el que impone la disciplina y traza la educación de los hijos, ¿ok? Entonces, en el contexto judeo, romano, griego que estaba Pablo en esa época,
Eso era lo que pasaba. El papá decía cómo se formaban las cosas. Pero si yo lo traigo a hoy en día, ¿cómo sería? Bueno, la persona responsable de la formación, la persona responsable de la amonestación y de la disciplina de los hijos, esa es la cual tiene que ser honrada por el hijo. Por ejemplo, si solo está la mamá, pues a la mamá es a la que se le tiene que honrar y la mamá es la que tiene que amonestar y disciplinar en el Señor, ¿sí? Si están los abuelos porque los papás no están, pues los papás cumplen ese rol, pero no hay que sacar como un poco de contexto y decir, no, solamente el padre, no, es la persona que cumpla con ese rol de formador en la vida del niño, ¿ok? Entonces nada más era como un paréntesis como para no pensar mal de ese versículo, sino que siempre es bueno interpretar todo dentro de un contexto. Bueno, entonces, en conclusión, los padres necesitan criar a sus hijos y los hijos, ¿qué necesitan hacer? Si son niños, obedecer, honrar es el principio básico, ¿ok? El chiste es, honrar es lo que siempre tenemos que hacer, sin importar que soy chico, soy grande, soy adolescente, vivo con ellos, no vivo con ellos. Mi responsabilidad es honrar. Honra a tu padre y a tu madre. Si soy niño, mi responsabilidad es, como niño, obedecerlo y de esa manera yo lo honro, ¿ok? ¿Cuántos de aquí son padres? ¿Ok? ¿Muchos? ¿Cuántos de aquí son hijos? Pues todos. El que no levante la mano está dormido. O sea, porque aquí todos somos hijos, ¿listo? Entonces esta enseñanza es para todos, ¿ok? Entonces, vamos a dividir a partir de ahora en adelante la enseñanza en 3, ¿ok? Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer como hijos? Segundo, ¿por qué tenemos que hacerlo? Y tercero, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué nos vamos a enfocar en los hijos? Pues por lo mismo, todos somos hijos. Todos somos hijos y aunque nuestros papás estén o no vivos, podemos honrarlos y eso sigue siendo un mandato vigente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que dice el mandamiento? Y vamos ahora sí a los siguientes dos versículos de Éxodo y Deuteronomio. Éxodo 20:12 dice. Vamos, Éxodo, ¿qué, perdón? 20:12. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Uy, ¿y qué es lo que dice Deuteronomio 5:16? Dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Entonces, Pablo hace más uso de Deuteronomio 5:16 porque no solamente se queda con el honra a tu padre y tu madre para que tengas largos días, sino que le agrega y te vaya bien, que es lo que está en Deuteronomio 5:17. Entonces, lo que necesitamos hacer es honrar a nuestros padres. Pero, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Dios, y aquí, antes de que... pues, espérense, denme chance de terminar antes de cualquier cosa. A lo mejor voy a decir algo que los puede incomodar un poquito, pero Dios no nos dice ama a tu padre y a tu madre. Dios no nos dice admira a tu padre y a tu madre. Dios no nos dice confía en tu madre y en tu padre. Dios nos dice honra a tu madre y a tu padre. ¿Por qué no nos dice ama a tu padre y a tu madre? Porque hay papás que pueden abusar de sus hijos. Sabemos que hay papás que son abusivos. Hay mamás que son también invasivas. Y para un hijo es difícil amarlos. Entonces Dios no le estaba pidiendo a su pueblo que los amara, que los honrara. Porque no puedes confiarlos, porque imagínense un hijo de un terrorista, de un narcotraficante, de un mitómano, ¿no? ¿Cómo voy a pedirle a un niño, a un joven, a un adulto que confíe en su papá si su papá es un demostrado mitómano, si lo atrapó engañando a su mamá, ¿no? Son cosas que Dios no pide. Y entonces uno dice, ¿por qué Dios está? ¿Por qué Dios nos dice solamente honralo? ¿Por qué? ¿Por qué? Es justamente por eso.
O sea, hay como un sinfín de combinaciones dentro de todos los padres que existen que pueden de verdad ser destructivos para sus hijos. Pero lo que Dios exige es que los honres. Y ahorita vamos a ver qué es honra. Pero siempre es bueno entender los mandamientos, por ejemplo, en su contexto. Ustedes sabían que los mandamientos fueron escritos, originalmente eran para el pueblo de Dios, pero al final trascendieron de tal manera que las constituciones del mundo están fundamentadas en los 10 mandamientos. La Constitución de Estados Unidos fue firmada sobre una Biblia. Entonces, los 10 mandamientos, Dios cuando los hizo, Él pensaba no en solamente los papás que iban a ser buenos, o en solamente los papás que iban a ser malos. Él pensaba en todos los papás. Por eso su instrucción fue, hónralos. No los ames, no los obedezcas. Es más, no los obedezcas si eres adulto. O sea, porque Dios no te está diciendo, obedece en todo tiempo. Quiero que ahora vayamos a Efesios 5:31. Y dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, Amén. y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amén. Entonces, vemos que en el Efesios 5:31 ya Pablo está dándole una instrucción a un hombre adulto, que él debe de dejar a su papá y a su mamá, debe de dejar de estar bajo su autoridad para iniciar una nueva familia. Entonces ya el hombre no está sometido a las instrucciones de sus papás. Es más, la responsabilidad de un papá es haberlo llevado a tal punto que él ya tenga la capacidad de hacer nuevas instrucciones en su propia familia, y eso es honra para el papá. Ver al hijo que pudo salir adelante, que es una persona independiente, eso es honra para el papá. Entonces, si ven cómo la dinámica de la honra hacia los papás cambia dependiendo del momento en la vida en el que estemos. Entonces, por eso dije que es más, no dice obedézcanlo todo el tiempo. Y nosotros, mis papás, voy a traerles un ejemplo. Mis papás hace muchos años tuvieron una pareja de discípulos en un discipulado que dieron de matrimonios, y ellos tenían 2 hijas muy guapas, y sus hijas fueron creciendo y todo el tiempo le decían, ay no, ese no te sirve, ay no, ese tampoco, pretendientes que llegaban con ellas, ¿no? No, ese menos, y así pasaron los años y se quedaron solas, y ellas todo el tiempo estuvieron obedeciéndolos. ¿Y qué pasó a la larga? Se amargaron muchísimo con sus papás, con sus autoridades. ¿Por qué? Porque ya había un momento en el cual ellas no tenían, su honra debía cambiar. Y yo sé que cada uno de ustedes puede tener un ejemplo, así que piensa, híjole, si esta persona ya no debería de obedecer a sus papás porque ya es un adulto, ya debería de tener sus propias responsabilidades y se le está dañando la vida. Entonces, por eso es importante que nosotros distingamos entre amar, admirar, confiar, aún obedecer fuera de cierta edad a nuestros papás y honrarlos. Entonces, ¿qué es honrar? Es el eje independiente de tus sentimientos, de tu relación con tus papás. Es una decisión moral y personal de tratarlos con dignidad, cortesía, respeto, ser leal con ellos y actuar en función de sus mejores intereses, sin importar lo buenos o malos que pueden ser. ¿Ok? Entonces, ¿qué es honrar? Es una decisión de respetarlos, de tratarlos con dignidad, de ver por el bien de ellos, independientemente de lo que sientes por ellos. Obviamente, amén, sí, gloria a Dios. Si nosotros conseguimos llegar a este entendimiento, no vamos a tener problemas con nuestros papás y vamos a poder salir adelante en todas esas áreas que igual y no hemos estado también con nuestras autoridades. Y vuelvo, insisto, si usted tiene problemas con sus autoridades, si a usted le cuesta someterse a sus autoridades, revise cómo está su relación con sus papás. Así ellos ya no estén, es probable que ahí haya algo atorado, porque de ahí nace la rebeldía. Es más, es probable que por eso a usted le cueste tanto trabajo relacionarse con Dios. Pues sí, porque finalmente los papás son los que ponen nuestra base de nuestra relación con todas nuestras autoridades. ¿Ok? Entonces ya vimos que es honrar.
ya vimos también, si nosotros no aprendemos a distinguir nuestra relación con nuestros papás, y si no aprendemos a distinguir lo que sentimos por ellos de la honra, podemos terminar o muy rencorosos con ellos porque consideramos que a lo mejor no son lo suficientemente buenos, porque pudieron haber hecho las cosas mejor, porque nos lastimaron y terminamos alejándonos de ellos, o por otro lado terminamos sometidos a todo lo que ellos nos dicen porque no desarrollamos un propósito personal. O sea, el problema de no distinguir la honra de lo que sentimos de nuestros papás es grande y nos va a traer consecuencias toda nuestra vida. Entonces, ya vimos qué es lo que tenemos que hacer, honrarlos. También vimos qué es lo que no tenemos que hacer por mandamiento. Obviamente, si usted ama a sus papás tampoco es pecado. O sea, yo amo bastante a mis papás, pero sí es importante separar la honra de esos sentimientos que yo tengo con ellos, porque los papás, hay épocas en la vida en que un papá es amargado. Puede o no pasar. Hay épocas en que si nosotros nos amargamos, pues nuestros papás también. O sea, hay épocas de la vida en la que a lo mejor un papá sufre una pérdida muy grande y no es amable. Pero en ninguno de esos momentos tú debes dejar de honrarlo. Amén. Entonces, ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué tenemos que honrarlos? Muchas personas piensan, ay no, pues es porque somos de su sangre, esa es mi sangre, entonces mi hijo, si nació de mí, es mi sangre y tiene que honrarme. Pues la verdad es que Dios no le da tanta importancia a eso, y quiero que vayamos a Efesios 1:5, por favor. Y dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Y Gálatas 4:4-6. De una vez, perdón, señor Enrique, que lo agarré un poquito fuera de base. Y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. Entonces ya vemos que dentro de nuestro punto de vista cristiano y del Nuevo Testamento, la adopción tiene muchísimo más peso que los lazos de sangre. Entonces no, un hijo no tiene que honrar a su papá, bíblicamente hablando, porque es sangre de su sangre. No es por eso. Tampoco es porque los papás son más sabios, porque hay veces papás que dicen, no, pues es que yo sé más que él, entonces me tiene que honrar. Pues la verdad es que llega un punto en el que probablemente también los hijos aprendan más que los papás, o no, pero no es motivo para honrarlos, ¿ok? Entonces, ¿por qué tenemos que honrar nosotros a nuestros papás? ¿Alguien se acuerda en dónde están los 10 mandamientos? ¿En qué libro? Éxodo. Están en Éxodo capítulo 20. ¿Cuántos mandamientos son? Son 10, ¿ok? ¿Por qué son 10? Son 10 para que nos los podamos aprender más fácil, fíjense. Para eso los hizo Dios, que fueran 10. 10 es un número que podemos asimilar más fácil. Pero bueno, perdón, es un pequeño desvío. Los 5 primeros mandamientos, ¿qué es lo que marcan? Ya lo hemos visto también. Nuestra relación con Dios. ¿Y los 5 segundos? Con nuestros prójimos, ¿no? Con nuestro prójimo, ok. ¿En dónde está el quinto? Ya, la regué. Olvídenlo, compañeros. Okay. ¿En dónde está el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre? En el quinto. ¡Ay, qué inteligentes! ¡Qué barbaridad! Bueno, ahora, ahí bien, estas sí ya no se las voy a decir, pero ¿por qué pondría en el quinto ese mandamiento Dios, si los 5 primeros son de relación con Él? Por la autoridad. Porque justamente como nosotros nos relacionemos con nuestros papás, va a marcar cómo nos relacionamos con Él, con Dios. Con Dios. O sea, Dios necesitaba poner el quinto mandamiento, el de honrarás a tu padre y tu madre, en el paquete de los mandamientos que nos marcan la relación con Él, con el fin de que nosotros entendamos lo importante que es para honrarlo a Él, honrar a nuestros papás.
O sea, si nosotros no entendemos que honrar a nuestros papás es principio para honrarlo a Él, pues nunca lo vamos a poder honrar, nada más que no lo vamos a saber, pero nunca lo vamos a poder honrar verdaderamente. Entonces, por eso es que tenemos que honrarlo, porque es necesario, es una base, es esencial para relacionarnos con Él. Sin embargo, ¿qué es lo que muchas veces pasa? ¿Por qué es importante honrar a nuestros papás? Porque nos ayuda a relacionarnos con Él. Pero ¿qué es lo que muchas veces pasa? Nosotros como hijos, pues no podemos honrar a nuestros papás porque estamos teniendo como un proceso interno de juicio o de crítica, de, híjole, es que mi papá podría hacer esto mejor, o porque no lo hace mejor así, o sobre todo cuando somos ya jóvenes y adultos, comenzamos con esto de comenzar a juzgar, ¿no? Y si nosotros estamos haciendo eso con nuestros papás, ¿cuánto más no lo vamos a hacer con Dios? O sea, si nosotros viendo a nuestros papás los estamos juzgando y no los estamos honrando, ¿cuántas veces más no nos pasa con Dios que no lo vemos? ¿Sí o no? Nos pasa mucho, creemos que Dios podría hacer las cosas de una mejor manera. Y lo mismo que pensamos en nuestros papás. Es que mi papá podría. Y los que ya no tienen a sus papás probablemente lo pensaron o aún lo piensan. Si mi papá más bien hubiera hecho esto. Ese proceso de juicio y de deshonra lo que hace es que nos aleja completamente de Dios y daña nuestra relación con nuestros papás. Muchas veces deshonramos a nuestros padres porque pensamos que están tomando decisiones equivocadas y basamos nuestra honra en lo que sentimos y creemos verdad, como si fuera algo que nosotros le asignamos a nuestros papás porque ellos lo merecen. Y no, la honra no es algo merecido, es algo instruido por Dios. ¿Ok? La honra no es algo que ustedes pueden decir, hoy no me siento que quiero honrar a mi papá, hoy siento que me cae mal mi papá, hoy siento que sus instrucciones no tienen sentido, hoy lo voy a deshonrar. No tiene nada que ver con lo que nosotros sentimos. Entonces, nosotros basamos esta honra en lo que creemos que es verdad, de lo que nuestros papás están haciendo, de sus decisiones. ¿Y qué pasa si nos equivocamos? ¿Qué pasa si no es verdad el juicio que nosotros hemos puesto sobre nuestros papás? ¿Qué pasa? Los deshonramos. Pero aparte, nos quitamos un montón de bendiciones de nuestra vida. Y bueno, ahora vamos a entrar en la sección pastores, casos de la vida real. Entonces, como no están los pastores, yo voy a aprovechar. No es cierto. Ya se está grabando, ¿verdad? Olvídenlo. No, pero más bien lo voy a balconear yo, entonces no hay problema. Durante un tiempo yo estuve trabajando con mis papás y en ese tiempo que yo trabajé con ellos, mi mamá siempre ha tenido esa pasión por las almas. Ustedes la conocen, ¿no? Y mi mamá es, no, tengo que compartir aquí, tengo que compartir allá y voy allá. O sea, ya le fluye, es como ese espíritu que hay en ella y pues yo siempre pensaba, no, pues hay lugares para cada cosa, ¿no? Entonces, a veces estábamos en la tienda haciendo una venta y mi mamá empezaba a ministrar a la clienta. Y la clienta ya no me compraba el producto, sino que más bien recibía a Cristo. Y Julie, porque Julie estaba mejor que mamá, entonces Julie decía, no, es que mamá está mal. O sea, ¿cómo es posible que mi mamá quiera hasta interrumpir a mi papá porque lo quería llevar a la señora que orara por ella? No, ¿cómo es posible? Esto está mal. Y yo juzgaba a mi mamá mal y la deshonraba. No estoy orgullosa de lo que les estoy contando, pero es algo que ahora entiendo. Y entonces, ya con el tiempo he podido como discernir que es mucho más valiosa la salvación de las almas que cualquier venta de cualquier producto. Pero en su momento, pues yo me enojaba y yo juzgaba mal a mi mamá. En otra ocasión pasó, y está esto con mi papá, y de verdad, Señor, perdóname porque he estado muy mal, pero yo le decía a mi papá, no, papá, es que estás mal porque tú haces lo que mi mamá te dice, o tú haces lo que mi hermano te dice, pero como así, yo juzgando mal a mi papá. Y insisto, no estoy orgullosa de ello, pero lo traje como ejemplo porque un día mi papá es una persona súper sabia y de verdad lo admiro muchísimo por eso. Y él un día se sentó y Dios nos dio la oportunidad de hablar de estos temas y él me dijo, lo que tú no sabes es que yo
oro y le pido a Dios que me hable a través de alguno de ustedes en la casa. Entonces hay veces que me puedo hablar a través de ti, hay veces que me puedo hablar a través de tu mamá, hay veces que me habla a través de tu hermano. Pero al final yo sé que Dios me está hablando a través de ustedes porque yo ya lo oré. Y yo así perdón, me sentí muy mal y lloré de la vergüenza, me dio mucha vergüenza haber entendido eso y haberme dado cuenta que yo me había equivocado en mi juicio contra mi papá y lo había deshonrado. ¿Sí entienden? O sea, a veces cuando nosotros no separamos eso que sentimos de la honra hacia ellos, los vamos a deshonrar bien fácil. Por eso Dios nos pide que los honremos independientemente de eso que sentimos por ellos, independientemente de eso que pensemos que ellos hicieron o que no hicieron o que pudieron haber hecho mejor. Eso es lo que Dios nos instruye y necesitamos desarrollar ese discernimiento. Necesitamos honrar a nuestros padres como principio de honra a Dios. La honra hacia ellos es la base para nuestra honra a Dios. Si nosotros no confiamos en este mandamiento de honrar a nuestros padres, difícilmente vamos a poder confiar verdaderamente en Dios. Honrar a nuestros padres es un principio para honrar y obedecerle y creerle a Dios. Por eso tenemos que hacerlo, ¿ok? Entonces, bueno, ya vimos qué es la honra, por qué nos conviene que se separe de nuestros sentimientos y que es algo que debemos de hacer independientemente de lo que creamos, ¿no? Sobre nuestros papás. Si no lo hacemos así, ¿cómo lo vamos a hacer para creerle bien a Dios? Ay, Señor. Y bueno, ¿cómo podemos honrar a nuestros papás? ¿Cómo podemos nosotros hacerlos sentir a ellos honrados de una forma honesta? Y cómo podemos agradar a Dios por medio de esta honra que nosotros les hacemos a ellos. Entonces, primero, pues por medio de lo que se considera honra para tu papá en su contexto. ¿A qué me refiero? Nosotros los latinos tenemos esta costumbre de siempre estar con nuestra familia. O sea, nos encanta, ¿no? No, los domingos vamos a la comida con el abuelito, que vamos allá con la... Vamos a estar un ratito con la tía, con lo que sea, con nuestras autoridades siempre. Aunque nos vamos de casa, nunca nos vamos de todo, porque siempre tenemos esa costumbre de estar unidos, ¿no? A nuestras familias. Pero si ustedes le preguntan a un europeo cómo honra a sus papás, y él va a decir saliendo adelante, siendo independiente desde los 18 años, llamando una vez al año a mis papás o en fiestas especiales. Depende de qué cultura estés, tu papá va a ser honrado de esa manera. Entonces, no juzguemos la manera que otras familias usan para honrar a sus familias o a sus autoridades o a sus papás, ¿no? Cada persona, cada grupo familiar tiene su manera de honrar y siempre y cuando no sea algo que ofenda a Dios, pues debemos buscar honrar a nuestros papás como a ellos les gusta. Respeten el gusto que sienten los papás por verse reflejados en nosotros. ¿A qué me refiero? Muchas veces los papás les gusta como sentir, ay, mira, eso que hizo mi hijo, eso yo lo había hecho hace muchos años, yo escribía como él escribe, y él lo dice y a veces te presume con las demás personas. No te sientas avergonzado, hijo, porque tu papá o tu mamá hacen eso. Simplemente dales el gusto de sentirse reflejados en ti, eso es honra para ellos. Diles, oye, papi. Por ejemplo, dile a tus papás, oye, eso que me enseñaste de la contabilidad, a cómo administrar mi presupuesto, o cómo me enseñaste a cocinar, todo eso es algo que por completo te debo a ti. Dales ese lugar, a ellos eso les gusta y es una manera de honrarlos. Y otra manera de honrarlos por medio de las necesidades, de la satisfacción de las necesidades que ellos puedan tener. Por ejemplo, ves que tu papá está pasando un problema económico, apóyalo. Ves que se siente solo porque acaba de morir a lo mejor la mamá o la abuelita o lo que sea, apóyalo. Dale tiempo, no solamente dinero, dale tiempo. Exprésale lo que sientes, aprovéchalo mientras lo tengas y si no lo tienes, honra su memoria.
pero ve en función de lo que pueda él necesitar si está en vida o ella. Darles eso que ellos puedan necesitar. Y vamos a hablar un poquito finalmente de perdón, de perdonarlos. Esa es la manera más grande que tú puedes honrar a tus papás. Y quizás algunos de ustedes vienen hoy con algún resentimiento. No voy a decir que es justo o injusto porque a mí no me compete juzgarlo, pero un resentimiento en contra de algo que tu papá o tu mamá te hayan hecho, tú piensas que fue injusto por esto, que tenía otra familia, que siempre se metía en todas tus cosas, que no respetaba tu privacidad, un papá que a lo mejor hasta abusó sexualmente de sus hijos. Es tan duro entender que Dios, a pesar de todo eso, te dice que los honres. Y que si no lo haces, vas a tener problemas y vas a cosechar cosas que no son buenas para ti y vas a seguir con una cadena que se va a perpetuar en tu familia. Tú quieres que se sigan repitiendo esos patrones, porque al final las personas que sufren algún tipo pues de abuso y no tienen ese cierre de ciclo y no llevan a cabo ese perdón, lo que hacen es que repiten esos patrones, y esos patrones siguen y siguen y siguen. En mi familia, por ejemplo, un abuelo fue muy abusivo, golpeador físicamente y maltrató mucho a sus hijos. Y cuando para los hijos era muy fácil juzgar y decir, es que era tan violento y me castigaba y me dolía, y sí era violento, y sí le castigaba, y sí le dolía, pero a él le hicieron lo mismo y peor. Es más, parece que él menguó la tortura que le generó a sus hijos de cómo se la hicieron a él. Entonces, si tú te sigues por ese camino hasta arriba, no hombre, pues hay un montón de abuso. Y si seguimos todos en el plan de, no, es que yo tengo la razón, es que a mí me lastimó tanto, es tan hiriente, fue tan profunda la herida, fue tan injusto, es que Dios no te está diciendo que no lo sea, te está diciendo que los honres, te está diciendo que los perdones. Por grave y atroz y espantoso, necesitas entregar ese peso, porque de otra manera tú no vas a poder verdaderamente honrarlos y al final servirle a Dios y acercarte a Él. Entonces, recordemos que el amor de Dios no se basa en nuestras imperfecciones, no se basa en esas cosas que a lo mejor nosotros sentimos en algún momento que no le pudimos dar a nuestros papás, porque también hay estos papás que suelen ser demandantes y como que juzgan mucho, es que tú podrías ser mejor así, tú podrías ser mejor asado, y eso genera un resentimiento en nuestros corazones y a la larga también terminas enojado con tus papás y con Dios. Pero el amor de Él no se basa en esas cosas que nosotros no tenemos, sino en todo lo que Él ya es. ¿Y saben cuál es el gran problema? El gran problema es que los hijos esperan de los papás lo que solamente Dios les puede dar. Y los papás esperan de los hijos lo mismo. Ese es el problema. Por eso es que estamos todos tan atorados, por eso es que nos cuesta tanto honrar a nuestros papás, porque no podemos separar lo que sentimos de ellos, porque de otra manera no entendemos cómo expresar a lo mejor esa necesidad de afirmación que tenemos, esa necesidad de ser aceptados. Papá, mira lo que estoy haciendo, mira cómo me estoy esforzando para que tú te sientas satisfecho, y tu papá a lo mejor te dice, está bien, pero podrías hacer más. Entonces, toda esa incomodidad, esa frustración que hay en nuestros corazones nos trae resentimientos y nos impide honrarlos, y si no los perdonamos nunca los vamos a poder verdaderamente honrar, y el honrar es un mandamiento que trae larga vida y bienestar en esos días. Amén. Entonces, amén. Gloria a Dios. La razón por la que a veces no conseguimos honrar a nuestros padres, aunque no estemos de acuerdo con ellos, es por ese enojo, por esa frustración de sentirnos insuficientes. Y hoy el Señor nos dice que somos suficientes. No puedes seguirle pidiendo a tus papás esa aprobación que solamente Dios te puede dar. Ese amor que solamente Él te puede dar, porque los papás están aquí, ya vimos, es más,
Dios no le dijo a los papás que amen a sus hijos y vamos a ser estrictos. Dice, críenlos en amonestación y disciplina del Señor. O sea, tampoco es responsabilidad de tu papá amarte bien. Tampoco es responsabilidad de tu papá hacer las cosas como tú las consideras, no. Su responsabilidad delante de Dios y por lo que Dios le va a pedir cuentas es por que te crió en amonestación y disciplina del Señor, no porque te amó. Amén. Entonces es importante que aprendamos que esto va en dos sentidos y que perdonemos a nuestros papás. Entonces, yo quiero que ustedes, vamos a hacer una oración, quiero que ustedes cierren sus ojos y quiero que traigan a su memoria todas esos momentos en los cuales ustedes no se han sentido lo suficientemente dignos de ser amados como consecuencia de algo que pasó con sus papás, como consecuencia de a lo mejor una palabra dura en un momento que tú eras débil, o un golpe o un abuso cuando tú sentías que debías de más bien ser protegido, protegida. Traen a tu memoria esos momentos y Espíritu Santo, yo te pido que traigas esos momentos dolorosos que sé que no son cómodos, pero necesitamos sanarlos, Señor. Señor, yo te pido que conforme esas memorias se van acercando a nuestra mente, Señor, conforme tú traes a nuestra mente ese enojo a lo mejor de ese papá tan injusto que fue ese papá, tan violento que se portó, esa mamá tan invasiva que fue, tan altiva, tan cambiante, esa mamá que abusó tanto de tu confianza, porque tú creías que la honrabas cuando confiabas en ella y ella te faltó a tu confianza. Señor, yo te quiero pedir que tú reemplaces todos esos recuerdos con esta expresión gloriosa de tu cruz, en donde todas esas tristezas, todos esos dolores se unieron con el tuyo y fueron reemplazados por un amor que no cabe en nuestra mente, Señor. Señor, en esa cruz tú llevaste todas esas tristezas, tú llevaste todos esos momentos de fragilidad, todos esos momentos en que nos sentimos abusados y hay un perdón universal en esa cruz. Señor, yo te pido que derrames un espíritu de perdón en los corazones de estos hijos, porque aquí todos somos hijos por sus papás. Te pido, Señor, que dejemos de esperar de ellos algo que ellos no nos pueden dar, porque sabes, Señor, solamente tú nos puedes amar de una forma perfecta e incondicional. Es tu amor el que está en Lucas 15, el que habla la parábola del hijo pródigo, ese amor que no le importa lo que hiciste, no le importa lo que vas a hacer, no le importa nada porque ya existe, está y es vivo y está en ti. Señor, que ese amor se manifieste en sus corazones y que ellos, a consecuencia de ese amor, puedan sentirse verdaderamente libres y perdonen por completo a sus papás, estén ellos o no estén. Señor, nosotros perdonamos a nuestros papás, perdonamos por lo que pudieron y por lo que no pudieron, Señor. Te pedimos perdón por todos esos juicios injustos que hemos cometido en contra de ellos, Señor, porque no sabemos toda la verdad, aunque creamos que la sabemos. No somos poseedores de la verdad, esa solamente tú la sabes, Señor. Así que te pedimos también perdón por haber mal juzgado a nuestros papás. Y te pedimos que este perdón se traduzca en una restauración en nuestras relaciones con todas nuestras autoridades, Señor. Que no nos cueste trabajo hacerle caso a un pastor, a un policía, Señor, por injusto que nosotros pensemos. Tenemos que someternos a nuestras autoridades, Señor. Tu palabra nos dice que oremos por ellas y que las obedezcamos, porque toda autoridad ha sido puesta por ti, Señor. Señor, restaura nuestra manera de ver a nuestras autoridades y sana nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sánanos. Sánanos, Señor. Si alguien quisiera recibir algún tipo de oración en
encaminada en esto, o si hay algo que siente usted que se ha destapado a consecuencia de esta enseñanza, pues le invito a que se acerque con nosotros para que podamos darle un poquito de seguimiento. Y si hay alguien que nos acompaña por primera vez y que quisiera experimentar pues este amor del que nosotros hablamos, que todo lo cree, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta, pues vamos a hacer una oración para esas personas. Yo creo que no vamos a pedirles que pasen al frente, vamos a orar todos, vamos a hacer una oración de confirmación de nuestra fe. Les invito a que nos pongamos de pie. Y quiero que todos conmigo vamos a hacer la oración de fe, ¿ok? Vamos a hacerla todos juntos, ¿listo? Quiero que repitan conmigo: Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor, mi Salvador y mi papá. Te recibo como el que me provee de todo lo que necesito, empezando por amor. Señor, yo creo que tú moriste por mí y que resucitaste al tercer día por mis pecados. Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo resentimiento que yo pueda tener en contra de mi papá, de mi mamá. No me debe nada y te doy gracias porque tu amor cubre multitud de faltantes, incluyendo eso que me hicieron mis papás. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a levantar nuestras manos.